amanecer hasta que se ponga el sol. Alaba el nombre de Dios. Bendito sea el Señor y su nombre alaben otra vez. Hasta que se ponga el sol, alaba el nombre de Dios. Bendito sea el Señor y su nombre alaben otra vez. Todo el mundo alabar. Bendito sea el Señor y su nombre alaben otra vez toda la eternidad. Bendito sea el Señor y su nombre alaben otra vez todo el mundo alabar. Bendito sea el Señor y su nombre alaben otra vez toda la eternidad. El nombre de Dios. Aleluya. Bendito y alabado sea, Señor. Estamos aquí para alabarte, para glorificarte. Con nuestros labios, con nuestras manos, con nuestras vidas. Alábalo. Alábalo porque Él vive y es Rey de gloria. Aleluya. Entraremos tus puertas con acción de gracias por tus actos con alabanza. Yo diré desde el día que hizo Dios. Me gozaré porque Él me hace feliz. Él me hace feliz. Él me hace feliz, Él me hace feliz. Me gozaré porque Él me hace feliz. Él me hace feliz, Él me hace feliz. Me gozaré porque Él me hace feliz. Entraremos sus puertas con acción de gracias por sus actos con alabanza. Yo diré desde el día que hizo Dios. Me gozaré porque Él me hace feliz.
Dios, el glorioso día esperado estoy. Aplaude, aplaude, oh hija de Dios, aplaude, aplaude, oh hija de Dios, porque nuestros alabanzas llegan hasta Dios, el glorioso día esperado estoy, el glorioso día esperado estoy, el glorioso día esperado estoy, porque nuestras alabanzas llegan hasta Dios, el glorioso día esperado estoy. Gózate, gózate, oh hija de Dios, gózate, gózate, oh hija de Dios, porque nuestras alabanzas llegan hasta Dios, el glorioso día esperado estoy. Aplaude, aplaude, oh hija de Dios, aplaude, aplaude, oh hija de Dios, porque nuestras alabanzas llegan hasta Dios, el glorioso día esperado estoy. Jesús está en tu templo, alábale que Él vive. Jesús está en tu templo, alábale que Él vive. Alábale, alábale, alábale que Él vive. Alábale, alábale, alábale que Él vive. Jesús está en tu templo, alábale que Él vive. Jesús está en tu templo, alábale que Él vive. Alábale, alábale, 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 alábale que Él vive. Amén. Él está aquí, alábale. Dios está en todo lugar, Él es omnipresente. Por tanto, Él está aquí, alábale, alábale. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos las gracias, Señor. Aleluya. Ah, Señor, cuán pocos momentos tenemos en la vida para alabarte. Cuán pocos momentos tenemos en el día para alabarte, Señor. El día se nos pasa, se nos va en afanes, Señor. Ah, Señor, aquí estamos hoy para alabarte y glorificarte primeramente, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor y Salvador. Aleluya, aleluya. Bendito y alabado sea, Señor. Y ahora que tú nos has encontrado, ahora que tú nos has encontrado y nos has redimido, Señor, ahora que tú nos has encontrado y nos has encontrado heridos, Señor, heridos y lastimados por el pecado, y nos has curado y nos has vendado y nos has puesto en tu hombro y nos has llevado al redil. ¿Cuánto más, Señor? ¿Cuánto más debemos alabarte y adorarte y glorificarte, Señor? Aleluya. Gracias por salir a nuestro encuentro, Señor. Gracias por darnos esa paz y el amor que tanto anhelamos, que buscamos en el mundo y no pudimos encontrar. Por fin encontré la paz y el amor que tanto anhelé. Hoy puedo amar y confiar en ti. De tanto buscar, por fin encontré el motivo real para poder vivir. Y tu amor invade mi ser como un fuego abrazador. Eres tú, mi vida, mi esperanza y mi salud, la fuente de mis días, eres tú, Señor. Mi esperanza y mi salud,
amor invade mi ser como un fuego abrasador. Y te siento y te amo, te busco y te encuentro. ¿Qué más puedo yo pedir? Mi vida hoy te entrego. ¿Qué más puedo yo ofrecer? Eres tú, mi vida, mi esperanza y mi salud, la fuente de mis días, eres tú, Señor. Mi esperanza y mi salud, eso y mucho más eres para mí, Jesús. De tanto buscar, por fin encontré la paz y el amor que tanto anhelé. Hoy puedo amar y confiar en ti. De tanto buscar, por fin encontré el motivo real para poder vivir. Y tu amor invade mi ser como un fuego abrasador. Eres tú, mi vida, mi esperanza y mi salud, la fuente de mis días, eres tú, Señor. Mi esperanza y mi salud, eso y mucho más eres para mí, Jesús. Mis angustias, mis temores, ansiedades y dolores de ti desvanecen hoy, Señor, y tu amor invade mi ser como un fuego abrasador. Y te siento y te amo, te busco y te encuentro. ¿Qué más puedo yo pedir? Mi vida hoy te entrego. ¿Qué más puedo yo ofrecer? Eres tú, mi vida, mi esperanza y mi salud, la fuente de mis días, eres tú, Señor. Mi esperanza y mi salud, eso y mucho más es para mí.
Amén, Señor. Amén, Señor. Y te siento y te amo, te busco y te encuentro. ¿Qué más puedo yo pedir? Qué grande privilegio, Señor. Que el Dios de gloria me mire y me visite. Qué grande privilegio, y todo por amor. ¿Cómo no entregarte nuestras vidas? Es más, ¿qué más podemos ofrecerte, Señor? Aleluya. Aleluya. Que seas tú nuestro todo siempre, Señor. Aleluya. Anhelo como estar cerca de ti. Nada en la vida, mi Jesús. Amén, amén, amén. Anhelo como estar cerca de ti. Admirar tu santidad, escuchar tu dulce voz y sentir yo tu calor. Te adoro, mi Jesús. Nada en la vida, mi Señor. Anhelo como estar cerca de ti. Nada en la vida, mi Jesús. Anhelo como estar cerca de ti. Amén, amén. Admirar tu santidad, escuchar tu dulce voz y sentir yo tu calor. Te adoro, mi Jesús. Admirar tu santidad, escuchar tu dulce voz y sentir yo tu calor. Te adoro, mi Jesús. Aleluya. Escuchar tu dulce voz. Amén, Señor. Sentir yo tu presencia, Señor. Sentir tu calor, Señor. Te adoro. Te amo y te adoro, mi Señor, mi Jesús. Te adoro. Te adoro, mi Jesús. Amén, te adoramos, te exaltamos. Porque fuiste muerto y ahora vives. Y no solo vives, reinas por los siglos y por los siglos. Y no solo reinas, sino que vives para interceder por todos aquellos que a través de ti nos acercamos al Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias porque andábamos perdidos y tú nos encontraste sin rumbo, y tú
tú, Señor, nos llevaste al redil, a tu redil, sin propósito en la vida, y tú le diste propósito. Gracias porque nos lavaste y nos limpiaste. Nos hiciste hijos e hijas de Dios. Discípulos tuyos, Jesús. Discípulos tuyos. Hoy queremos sentarnos a tus pies, Señor. Sacia nuestra alma. Hoy queremos sentarnos a tus pies, Señor, en este momento de alabanza y adoración, y durante toda la enseñanza, durante todo el tiempo de predicación, queremos sentarnos a tus pies como María, y queremos que tú sacies nuestra alma con tu palabra, Señor. Y ahora que te hemos encontrado, no queremos dejarte. No queremos que nada ni nadie nos separe de ti, Señor. Así sea. A los pies del Maestro me senté, su palabra mi alma sació. Ahora sé que he encontrado al deseado, mi alma la anhela solo a Él. He encontrado al amado, nunca más lo dejaré. He encontrado al deseado, a donde él vaya yo iré. He encontrado al amado, nunca más lo dejaré. He encontrado al deseado, ahora vivo para Él. A los pies del Maestro me senté, su palabra mi alma sació. Ahora sé que he encontrado al deseado. Sé que he encontrado al deseado. Mi alma lo anhela, solo anhela. Lo anhela solo a Él. He encontrado al amado, nunca más lo dejaré. He encontrado al deseado, a donde él vaya yo iré. He encontrado al amado, nunca más lo dejaré. He encontrado al deseado, ahora vivo para. He encontrado al amado. He encontrado al amado. Si tú has encontrado al amado, canta conmigo. Nunca más lo dejaré. He encontrado al deseado, a donde él vaya yo iré. He encontrado al amado, nunca más lo dejaré. He encontrado al deseado.
Por largos años vagué sin rumbo. Puedo hablar por mí, Señor. Por largos años vagué sin rumbo y sin dirección, esclavo del pecado y de la maldad, viviendo para satisfacer mis deseos de la carne, de los ojos y para la vanagloria de la vida, viviendo para ofenderte, viviendo para lastimarte. En lugar de darte gratitud y amor, te di dolor. El dolor, ese dolor en tu corazón por causa de mis pecados, de mi maldad, de mi egoísmo, de mi rebeldía, de mi ingratitud. Señor, pero tú hiciste a un lado en tu gran amor todo ese dolor y aún toda esa ira, esa indignación santa por causa de mi maldad hacia ti, a mi prójimo. Y saliste a mi encuentro, Señor. Saliste a buscarme y no te detuviste hasta que me encontraste ahí solo, perdido, Señor. Perdido, camino al infierno ahí. De ahí me fuiste a rescatar, Señor. De ahí me fuiste a tomar, Señor. Camino al infierno iba yo, Señor. Ah, Señor, gracias porque me buscaste. Gracias por tu paciencia. Gracias porque no fui rebelde a tu llamado, Señor. Y aquí estoy para alabarte y glorificarte. Señor, no quiero dejarte más, ayúdame. No quiero dejarte, Señor, no quiero darte la espalda. Sé que eso te provocaría más dolor que el que ya te provoqué antes, Señor. No quiero volver atrás, Señor, sino que quiero acabar la carrera, Señor, pelear la buena batalla y todo por amor a ti, Señor. Porque tú no miraste atrás, Señor. Porque tú no miraste atrás cuando llevabas esa cruz ahí, Señor, en tus espaldas lastimadas, sino que seguiste hacia adelante, Señor, como si algo bueno te esperase cuando solo te esperaba la muerte, Señor. Ah, Señor, ayúdame y ayúdanos a no desmayar, a no poner la mano en el arado y volver la vista atrás, Señor, a no darte la espalda, a no volver atrás, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir para ti, Señor, y aun si es necesario a morir por ti, Señor. Así sea, Señor, porque tú te lo mereces, porque tú no te mereces menos que eso, porque nadie nos ha amado como tú, Señor, y nadie ha hecho lo que tú, Señor. Ah, Señor, así sea, Padre, así sea, Señor. Podamos todos aquí decir: he encontrado al amado, nunca más lo dejaré. He encontrado al amado, ahora vivo para Él, ahora vivo por Él y para Él. Aleluya. Y que podamos decir esto cada día de nuestras vidas hasta el fin. Por tu gracia, por tu misericordia, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. Aleluya. Sea, Señor, que esto sea una realidad en mi vida y en la vida de todos los que estamos aquí, Señor. Aleluya. Para tu honra y tu gloria, Señor. Para que todo el mundo vea que hay un pueblo que te ama, Señor. Un pueblo que vive para ti, Señor. Un pueblo que ama a los demás, Señor. Aleluya. Aleluya. Bendito y alabado seas, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Amén. A donde Él vaya yo iré. Sí, Señor. He encontrado al amado, jamás lo dejaré. He encontrado al deseado, ahora vivo para Él. He encontrado al amado,
vaya, yo iré a la cruz, Señor. A la cruz y a la gloria, Señor. Pero primero a la cruz, Señor. He encontrado al amado, jamás lo dejaré. He encontrado al deseado, ahora viva para él. Ahora vivo para él. Ahora vivo para él. Amén, Señor. Porque tú eres mi razón de vivir, Señor. Porque puedo decir como el apóstol Pablo con toda humildad, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y que cada uno aquí podamos decir lo mismo, Señor. Ya libres de egoísmos y de rebeldía, Señor, y de ingratitudes y de maldad, Señor, de esa vida de práctica de pecado, esa vida vieja, podamos decir: ahora vivo para Él. Porque para mí el vivir es Cristo, la razón de vivir es Cristo, y el morir es ganancia. El morir a mi yo, el morir cada día al viejo hombre, el morir al pecado, al mundo y las cosas del mundo por amor a Él. Eso para mí, Señor, es mi mayor anhelo y mi mayor ganancia. Que así podamos decir, y que sea una realidad en nuestras vidas para honra y gloria tuya, Señor. Yo te lo ruego, yo te lo suplico, en el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pero bueno, estamos acá para hacer las últimas reflexiones de los 7 domingos anteriores que hemos estado hablando de las fases del reino de Dios. Vamos entonces a estar haciendo este domingo algunas aplicaciones, y yo quisiera, y es mi oración, que el Señor traiga una palabra a cada vida y a cada corazón con esta historia que hemos contado y con estas enseñanzas que hemos estado hablando en este tiempo atrás. Quiero recordar esto para que no se nos olvide. Esta fue la temática de la cual estuvimos hablando: las fases del reino de Dios, o las manifestaciones del reino de Dios en diferentes etapas: en la creación, en el huerto del Edén, en la teocracia en el pueblo de Israel, en el reino de Dios anunciado a través de los profetas, el reino de Dios en Cristo, el reino de Dios en el corazón de los creyentes, que decíamos que es la iglesia, y el reino glorioso establecido en la tierra, o sea, el milenium y las moradas eternas, el reino de Dios en la eternidad. Esto fue lo que estuvimos viendo durante estos 7 domingos. Quisiera que reflexionáramos en todo esto que los judíos ya conocían. Los judíos eran muy estudiosos de la palabra. De hecho, ellos fueron los que por muchos años padecieron por defender estos textos sagrados y que no se tergiversara la información escrita en la palabra. Con este conocimiento que ellos tenían del pasado, del conocimiento que tenían del anuncio de los profetas, en el tiempo que Jesús está hablando con ellos, Jesús quiere dejarles una información que ellos quizás van a tener que enfrentar, pero también quiso dejar un mensaje para el futuro, tanto para ellos como para el resto de las generaciones que seguían. Pues en una ocasión Jesús les invita a dar un paseo por la ciudad de Jerusalén, y mientras platicaban de todas estas cosas, Mateo capítulo 24, no quiero que lo busquen ahorita, solo mientras Él les hablaba de estos acontecimientos en Mateo capítulo 24, les llevaba a todos estos
acontecimientos. Y es que ellos están un poquito atrás. Si es con la imagen de esta línea hacia atrás, es la era de Jesús. Y cuando Él asciende al cielo, pues ya decíamos que es cuando inicia el periodo nuestro, el periodo de la iglesia. 7 años de gran tribulación. Jesús les está hablando también de este tiempo. Ya vamos a ir a los versículos. Jesús les habla de los acontecimientos, de las conmociones de este tiempo y también de los 1000 años y de lo que sigue después. Nosotros hemos estado reflexionando en todos estos periodos, pero en base a eso, los discípulos se quedan meditando y le hacen 3 preguntas sobre el futuro. Y estas preguntas están en el siguiente versículo, en Mateo capítulo 24, versículo 3. Quiero decirles que todo el capítulo de Mateo 24 habla de las señales antes del fin, pero este versículo, Mateo capítulo 24, versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Aquí tenemos 3 preguntas en una sola. La primera es, ellos preguntaban: ¿cuándo serán estas cosas? La segunda, ¿qué señal habrá de tu venida? Y la tercera, ¿cuándo será el fin del siglo? ¿Cuándo será el momento en el que se cortan todos los tiempos, en el que se terminan todos los tiempos? Ya Jesús estaba en una afrenta contra la gente que manejaba el templo, los escribas, saduceos y los maestros de la ley e intérpretes de la ley. Ellos nunca aceptaron el mensaje de Jesús. Y en esta afrenta constante, mientras Jesús estuvo desarrollando su ministerio en la tierra, esta gente olvidó incluso el mensaje de Juan el Bautista para este tiempo de que Jesús anuncia esta debacle que viene sobre ellos. Este texto quiero aclararles porque en el versículo 1 y 2 del Mateo 24, Jesús está mostrándoles la ciudad de Jerusalén y justo están conociendo el templo cuando se apartan después al monte de los olivos. Jesús les está diciendo, en primera instancia, el juicio que viene sobre Jerusalén y que va a ser totalmente destruida y que el templo igual va a ser totalmente destruida. Es por ello que a ellos les surge la primera pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo Jerusalén será destruida? La segunda pregunta repercute en ellos y en nosotros también. ¿Qué señal habrá de tu venida? Ya los discípulos tenían esa inquietud y esa incógnita. Primero es, cuando vayan a destruir Jerusalén, ¿cómo lo vamos a saber nosotros los que creemos hoy en ti? Ya estaba la persecución, a ellos ya les estaban siguiendo. De hecho, cuando arrestan a Jesús, todos se esparcieron y nadie se quedó con Jesús, excepto Pedro, para negarlo 3 veces. Cuando Jesús muere y que después resucita y se les aparece, les pide que no se vayan de Jerusalén, y es donde está la persecución más fuerte. Y eran muy pocos este grupo que tenía convicción de quién era Jesús. Y por eso este pequeño grupo quiere tener claro, porque ya a este momento han entendido que Jesús es el Mesías y que Jesús es el Salvador que anunciaban los profetas y que Jesús es el Salvador que habían estado esperando. Entonces, en primera instancia, ellos preguntan: ¿cuándo serán estas cosas? Ellos querían saber y también querían entender cómo se iban a librar de esto, qué iban a hacer ellos. Jesús les responde de la siguiente manera. En Lucas capítulo 21, versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Este es el momento, les está diciendo Jesús. La primera pregunta que ellos le hacen es: ¿cuándo serán estas cosas? Entonces Jesús les dice: cuando los ejércitos romanos rodeen Jerusalén, es el momento. En el versículo 21 les dice: los que estén en la azotea, no desciendan a las casas para tomar algo. Y los que estén en el campo, no regresen a la ciudad por nada, sino que huyan a las montañas. Ahí les está proveyendo y les está dando
las pautas de cómo ellos van a reaccionar cuando llegue este momento. De estas palabras que Jesús está diciendo, 40 años después, se cumplieron cuando el general Tito invade las zonas aledañas a Roma y el que quería ser rey de Judea, Herodes, se entrega y le pide que invada también la región de Judea, pero que lo deje a él como rey. Y ni corto ni perezoso, los romanos alinearon sus ejércitos, sus legiones en las diferentes partes estratégicas para caerle con todo a Jerusalén. Ellos, después de 40 años, recordaron las palabras de Jesús, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Hay un historiador del siglo I que se llama Flavio Josefo y otro del siglo II que se llama Eusebio de Cesarea, que nos comentan o nos cuentan que de los cristianos que se reunían con Jesús, aquellos que tuvieron convicción, no la multitud que le seguía, pero los pocos que se quedaron en Jerusalén, que la Biblia nos dice que eran 120, dice que cuando llegó el Espíritu Santo, no sé si han leído en el libro de Hechos, dice que estaban 120 reunidos en el aposento alto el día que cayó el Espíritu Santo. 120 obedecieron, de casi 40 o 50 mil personas que le seguían cuando él hacía milagros, cuando proveía alimento, cuando sanaba enfermos, cuando liberaba a personas de demonios. Eran grandes multitudes, grandes masas de personas. Pero en este momento de dar el todo por el todo hasta su vida, 120 dice la Biblia que se habían quedado en el Pentecostés. Pues bueno, Eusebio de Cesarea, como Flavio Josefo, nos dicen que ni un tan solo cristiano de estos pereció 40 años después, cuando los romanos invadieron Jerusalén. ¿Qué significa esto? Que Jesús estaba hablando o estaba diciendo estas advertencias para aquellos que tenían fe y confianza en el Mesías y en el Salvador. Y los que tenían fe, convicción y confianza en Él, obedecieron. Y cuando miraron que los romanos ya estaban tomando otras ciudades o aldeas cercanas o regiones o pequeños reinos, ellos recordaron las palabras de Jesús. Porque inmediatamente se escuchó decir que venían tropas rodeando la montaña principal de Jerusalén. Entonces los que habían escuchado a Jesús huyeron, ni uno de ellos murió. Y tristemente, ustedes lo pueden buscar en la Historia Universal o en Google, lo que ocurrió. Los judíos tenían una fortaleza llamada Masada, poderosa, que era impenetrable incluso, y gran parte de ellos se refugió en esta fortaleza de Masada. Pero fue tan cruel, los romanos la rodearon y se sentaron con provisiones, hicieron campamentos para ver a qué hora salían los judíos. La historia dice, si ustedes tienen oportunidad de tener prestado o comprado un libro que se llama Historia Eclesial de Eusebio, será fabuloso y ahí se van a encontrar con todos estos detalles. Era tan terrible la calor infernal que hacía debajo de esta catacumba, de esta cueva, de esta fortaleza. No tenían agua y no tenían alimento. Las madres ofrecían sus hijos para que los hombres los despedazaran y se los comían. Comían las heces, el estiércol de cada uno de ellos. Se tomaban los orines por agua y murieron todos. Después los romanos invadieron Jerusalén, le metieron fuego, quemaron el templo. Lo que Jesús les había dicho en el versículo 1 y 2, aquí no quedará piedra sobre piedra. Y en efecto, no quedó nada. Los romanos iban tras el oro, porque la historia que había del templo de Jerusalén era que albergaba mucho oro. Entonces le metieron fuego y creyendo que el oro se había derretido, yéndose por las hendiduras de las piedras, porque eran piedras solo acomodadas. Comenzaron a quitar todo. Los romanos eran expertos en construcción, tanto para hacer como para deshacer, y quitaron todo. Se cumplió tal cual Jesús les había dicho. Y es que las palabras, como les decía en un inicio, de Juan el Bautista acerca del arrepentimiento se habían olvidado 40 años después. De por sí, mientras él hablaba, fue asesinado porque no era un mensaje aceptado. Después lo retoma Jesús hablando del arrepentimiento y también terminó muerto porque no era un mensaje aceptado. Y 40 años después, los escribas, fariseos y saduceos seguían con su túnica blanca,
ministrando desde el templo y cometiendo toda clase de actos de corrupción religiosa. Y cuando entran los romanos, mataron a todos los sacerdotes y mataron a todas las familias de Jerusalén a filo y espada, despedazados casi todo. Porque cuando Dios anuncia un juicio, hasta hoy lo que leemos en la Biblia, solo recordamos los de Nínive. Cuando le manda a decir con Jonás, díganle a los de Nínive que en 40 días serán destruidos. Pero hay una peculiaridad por la que Dios retrocedió esta destrucción que iba a pasar con Nínive, y fue el arrepentimiento. Yo lamento para los que les incomode el tema, pero este tema no lo podemos obviar en toda la Biblia. El tema del arrepentimiento. Dios iba a destruir a Nínive por su maldad y por su pecado. Pero cuando Jonás fue a llevar el mensaje, se arrepintieron. Y entonces el juicio retrocedió. Pero después de eso, todo lo que miremos en la Biblia anunciado ha ocurrido. Si la gente no ha revertido su actuación, ha ocurrido. Los judíos tenían claro ya para ese momento de que Dios ve el futuro y que les estaba advirtiendo y les estaba anunciando del peligro que venía sobre ellos. Dios puede proteger a los suyos, y en efecto lo hizo, proveyendo ante ellos una forma, y les dejó la clave de cómo iban a identificar antes de que iniciara la destrucción total. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, es el momento. Salgan corriendo, huyan. Hemos estado viendo 7 fases del reino de Dios, y lo único que hemos estado viendo en estas 7 fases del reino de Dios es una advertencia de Dios sobre la ira venidera y sobre el rechazo de Dios hacia el pecado. Y ya vimos que en cada una de estas fases terminaba con una situación convulsiva y con un juicio que lamentaron muchos. Y en este momento, cuando Jesús está hablando con sus discípulos, les está advirtiendo de lo mismo que se nos advierte hoy a nosotros. Nosotros estamos en la 6ª fase del reino de Dios, la fase de la iglesia, y se nos está advirtiendo que viene un peligro inminente. Y Dios nos está diciendo cuáles son las señales para este momento. Mateo 24, el versículo 4 en adelante, ustedes pueden encontrar una lista de señales y acontecimientos que van a pasar. La segunda pregunta, ¿cuál será la señal del fin del siglo? Preguntaban ellos. ¿Cuál será la señal del fin del siglo? Señor, ¿cuándo se va a terminar los acontecimientos? A la iglesia primitiva, a estos que le seguían, Jesús les dio la señal de que cuando vieran a Jerusalén rodeada por los ejércitos, entonces que salieran y que huyeran. Ese era un mensaje local y en aquel momento. Pero en los textos desde el versículo 15 de Mateo 24 al versículo 22 o más adelante, si quieren seguir leyendo la lista, Jesús habla de las señales que se van a dar también para nuestro entorno y para nosotros estar advertidos. Tengo unos versículos más adelante que los vamos a leer. Jesús señaló 5 eventos que estarían ocurriendo en el transcurso de este tiempo, mientras llega el fin de todos los tiempos, mientras llega la consumación de los tiempos y de la humanidad. Y el primero es que dijo que habrían muchas religiones, o que la religión se dividiría y habría un montón de credos. Y hoy por hoy tenemos más de 8,000 sectas y religiones en el mundo, y todos predican tener la verdad. A cada grupo, el que solo escuchó la enseñanza del grupo en el que está, defiende a capa y espada su credo, porque como ahí fue instruido muchos desde niños, y entonces pues no hay otra verdad para ellos más grande que ellos. Habrían mucha división en la religión. Hubo un tiempo en el que se unieron, ya lo hablamos la vez pasada eso, todas las religiones, y viene de vuelta este tiempo. A esto se le denomina ecumenismo, y ya estamos en él. Ya se están sentando las bases y se están afinando los acuerdos para firmar el pacto final de la unificación de todas las religiones. Jesús también les dijo que en el transcurso de estos años y de este tiempo, mientras llegaba la consumación de los tiempos, habrían muchas guerras entre las naciones.
En los últimos 35 años se contabilizan más de 80 guerras. Y solo en la Segunda Guerra Mundial se cree que murieron aproximadamente unos 60 millones de personas y 30 y más quizás en la Primera Guerra Mundial. Imagínense entonces en 80 cuánta cantidad de muertos han habido. Así que estos eventos estarán aconteciendo constantemente hasta que veamos las grandes conmociones que nos anunciarán a todas luces que el tiempo ha llegado. Y aquel que no se encontró preparado para ese momento, qué triste, porque ya no hay más oportunidad. Pero estas señales que dejó Jesús, las vamos a ir viendo y el tiempo es ahora. También Jesús dijo que habrían desastres naturales, que habrían enfermedades y que habrían hambrunas. Pues bueno, una de las consecuencias de las guerras es justamente este tipo de situación, el hambre y otros colaterales que dejan. Hoy por hoy, según UNICEF, más de 34,000 niños no comen al día. Más de 34,000 niños sufren hambre todos los días. ¿Y qué hablar de enfermedades? O sea, esto no es ni un cuento nuevo que tendría que contarle. Lo estamos viviendo en una época de pandemia. Y cada vez que viene un evento como este, la gente cree que el Señor ya viene y que es la marca de la bestia y que ahora con la vacuna nos van a marcar y un montón de cosas. La gente se alarma porque no está preparada. El que está preparado, que se venga lo que se venga entonces. Si el Señor ya viene, gloria a Dios, nos fuimos para el cielo. Pero nos duele todavía por aquellos que no entran en este reino glorioso de Dios. Pero el que todavía no está seguro de su salvación tiembla por todo este tipo de cosas. Y ve el 666 por todos lados. Y ve la bestia por todos lados. Y anda con un terror y con un temor que ni a los centros de salud quiere ir la gente ya. Porque si le ponen la vacuna, cree que le van a salir otra cabeza, 2 cabezas, 3 cabezas. Y están aterrados. Pues Jesús nos dio 5 eventos como ese. El número 4, Jesús también dijo que habrían muchas persecuciones a sus seguidores. Y esto, desde que Jesús fue ascendido al cielo, esto no ha parado. Lo que pasa es que en Honduras y en Latinoamérica, pues acá hay libertad de culto. Y acá más bien se ha convertido en libertinaje esta libertad. Y hoy por hoy acá ser cristiano es un estatus. Y la gente quiere decir, más bien quiere gritarle al mundo que es cristiano. Pero en estos países del Medio Oriente o la ventana 1040, decir que se es cristiano es terrible. De hecho, en Jerusalén, en toda la región de Judea, si se dice que uno es cristiano, porque ellos tienen una contradicción con nosotros. Ellos creen que nosotros tenemos un Jesús diferente al de ellos. Y fíjense que en parte tienen mucha razón, porque ellos dicen que creen en un Jesús tal cual la Biblia nos lo dice. Entonces los cristianos tendrían que actuar y vivir en consecuencia a la vida de Jesús. A Mahatma Gandhi en una ocasión le preguntaron: Señor Gandhi, ¿cuál es su problema con Cristo? ¿Por qué usted ataca a los cristianos? Y Gandhi dijo: yo no tengo ningún problema con Cristo. Es más, ya quisiera que todos los cristianos que vienen a la India fueran como Cristo. Es más, con un cristiano parecido a Cristo que llegara a la India, todos estuviéramos cambiados y transformados. Así que mi problema no es con Cristo, mi problema es con los cristianos. Porque dicen representar a Cristo, pero sus acciones distan mucho de la realidad. Esa fue la respuesta de Gandhi ante la pregunta de un periodista inglés. Y pues bueno, quizás nosotros no sé si vamos a experimentar la persecución a niveles en los que tengamos que exponer nuestra vida. Pero bueno, si ese fuera el caso, estamos dispuestos. Y ahora la respuesta podría ser dudosa, porque yo sé que casi todos diríamos que sí. Si les pidiera levantar la mano, yo creo que todos levantaríamos la mano, pero yo quisiera ver a una mamá cuando le agarren un niño y que le corten el primer pedazo y que se le diga: tenés la oportunidad, solo le hemos cortado una pierna. ¿Jesucristo es el Señor todavía? Y seguir diciendo con convicción cuando lo van a terminar de partir. Eso era lo que hacían con la iglesia primitiva. Eso era lo que hacían con los primeros cristianos. La persecución nosotros no la hemos vivido y no sé si vamos a llegar a tales extremos, pero esta es una ventaja y una desventaja.
porque al no tener ninguna persecución ni ninguna presión parecida, la vida es bien light, es bien liviana. La vida cristiana, la vida de oración, suele parecer innecesaria, pero cuando hay peligro de muerte, cuando hay angustia, persecución, la iglesia es real y verdadera. En estos primeros años del primer siglo, la iglesia primitiva, muchos eran full simpatizantes de Jesús y creían que Jesús era el Señor y que era el Mesías y todo, pero en la persecución no fueron capaces de sostener las palabras que decían en los escondites donde se reunían, y muchos ya cuando estaban en manos de los perseguidores o de los verdugos negaban y decían: Jesucristo no es el Señor. Este es un movimiento en el que nos sentimos bien, nos sentimos cómodos, pero Él no es el Señor, es un hombre más. Habría que ver cuando Pablo dice que cantemos con gracia en nuestro corazón himnos y cánticos espirituales. El contexto y el entorno es que ellos no tenían un templo así como nosotros, que tenemos día, hora y local para reuniones. Ellos eran donde se encontraran a alguien que venía huyendo y corriendo, a veces herido de muerte, lo escondían, trataban de avisarle a los más cercanos, y aquel comenzaba a contar la historia, pero intentaba ponerle un tono para cantar. Y esa historia se las contaba en medio del dolor y del sufrimiento. Es por ello que tenemos muchos cánticos del pasado que surgieron de estos movimientos, de este sufrimiento, de esta persecución, de estos momentos. Y ellos cantaban sin algún brazo, sin un hijo, porque de repente a una mamá se lo quitaron, le alcanzaron, se lo despedazaron y ella huyó. Y cuando llegó con todos los demás, con himnos y cánticos espirituales. Así que imagínense el dolor, el llanto y el quebranto de una mujer cantando, pero exaltando el nombre del Señor, diciendo que Jesucristo es el Señor y que solo en ella hay salvación, y teniendo en su mente la imagen de los pedazos de su hijo, de los gritos, o sea, el rostro que ponía su hijo mientras lo despedazaban, y cantaban. Y esa era la iglesia primitiva, y todos a una voz gritaban con dolor profundo. Y el Espíritu Santo les quebrantaba y les llenaba a todos y les fortalecía. Después tenían que secarse las lágrimas y comenzar, mientras llegaba la noche, a esconderse detrás de piedras, detrás de ríos, mientras iban siendo alcanzados y asesinados, cruelmente despedazados. Así que Jesús les advirtió de esto, y esto fue lo que pasó en los primeros 300 años de la iglesia primitiva. El número 5, Jesús dijo que el evangelio sería predicado a las naciones durante estos problemas. Y esto es lo que intentamos hacer mientras Cristo viene, mientras Cristo retarda su venida, no porque quiera hacerlo, dice, sino porque no quiere que ninguno perezca, sino que quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Mientras eso pasa, nos ha llamado a una sola cosa: a predicar buenas nuevas de salvación. Y estas buenas nuevas de salvación inician con el arrepentimiento. Dando paso al arrepentimiento, a la convicción de pecado, a la conversión. Estamos del otro lado ya. Estamos del otro lado. Así que se venga lo que se venga, el cristiano ya no tiene temor a lo que le viene. Tercera pregunta de la que hicieron los discípulos: ¿cuál será la señal de tu venida? Primero es, ¿qué va a pasar para que se acaben todos los tiempos? Y en tercer lugar, ¿cuál será la señal de tu venida? La primera pregunta que ellos hacían es, ¿cuándo serán estas cosas? Hablando de lo que Él les dijo de la destrucción de Jerusalén. Y Él les dijo, cuando vean que los ejércitos rodean Jerusalén, entonces es el tiempo. Pero más allá, una advertencia más largo, ¿cuál será la señal de tu venida? Que eso es lo que termina el fin de todos los tiempos para nosotros también. Y Él les dejó unas señales. En Mateo capítulo 24, versículo 29, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y para que recuerden, les tengo la gráfica ahí, después de la tribulación, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, miren las grandes conmociones. El sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Lo repito, e inmediatamente, después de la tribulación, después de todos los eventos,
que hemos estado hablando que ocurrirán en estos 7 años. El sol se oscurecerá. Y aquí la gente va a decir, wow, aquí están las señales, pero ya no hay tiempo. Se acabó el tiempo. No espere llegar a estas señales. Esto solo va a ser para que le diga, bienvenido a la gloria o bienvenido al infierno. Si usted espera prepararse hasta que podamos ver estas conmociones, se le acabó el tiempo. Se le acabó el tiempo. E inmediatamente después de la tribulación, de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto va a ser lo estruendoso y poderoso que anunciará que Jesús viene cabalgando, como dice el capítulo 19 de Apocalipsis, con poder y gloria y con espada en mano a triunfar sobre la guerra contra las naciones. Este es el anuncio entonces de la segunda venida del Señor. Estas son las señales que pedían los discípulos y estas son las señales que Jesús le dio. Y dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Antes de continuar con estas reflexiones que están relacionadas con las fases del reino de Dios, quiero que nos metamos en una historia muy conocida por todos. Hasta una película hay de eso. Ya les voy a poner una imagen que los va a transportar. ¿Identifican eso? Sí, es una canoa, van a decir. No, es el Titanic. Quiero leer un poco la historia del Titanic porque la quiero relacionar con algunos eventos de la temática que ya tomamos. Entonces, quiero leer algunas partes de la historia del Titanic. El transatlántico británico RMS Titanic fue construido por la iniciativa de Joseph Bruce Ismay en 1907 y diseñado por los ingenieros navales Thomas Andrews, quien fue uno de los gerentes de construcción, y su cuñado Alexander Carlis, el jefe diseñador y gerente de los artilleros de Harland & Wolff en Belfast, la actual capital de Irlanda del Norte. Para la compañía naviera White Star Line o Estrella Blanca, empleando los mejores materiales disponibles para ello con un costo en ese entonces de $7.5 millones, 172 millones actualmente. Estos 7.5 millones en este tiempo, en 1907, en la actualidad serían 172 millones de dólares. Su construcción se inició en 1909 y se terminó en 1912, y al terminar su construcción, el Titanic era el barco más grande y más lujoso del mundo que se había construido hasta entonces, siendo comparado a un palacio flotante. El barco fue diseñado para ser lo último en lujo y comodidad y contaba con gimnasio, piscina climatizada, biblioteca, restaurante de lujo, al igual que lujosos y cómodos camarotes para los viajeros de primera clase. Joseph Bruce Ismay, presidente, director y gerente de la compañía Estrella Blanca, dijo: fue lo más avanzado en el arte de la construcción naval. No se escatimó ningún gasto en su construcción. Este transatlántico, que medía 269 metros de largo, 53 metros de altura y 28 metros de ancho, en su primer y último viaje, zarpó de Southampton, Inglaterra, el miércoles 10 de abril de 1912 al mediodía, al mando del capitán Edward John Smith, de 62 años. Y para que se vayan quedando con estas imágenes en la cabeza, considerado el oficial más respetado de la compañía Estrella Blanca, ya que había comandado todos los más grandes y más nuevos barcos de la compañía desde 1904 y sus 885 tripulantes. Llegó a Cherbourg, en Francia, a las 6:30 de la tarde y a Queenstown, en Irlanda, el día siguiente a las 11:30 de la mañana. Los irlandeses que embarcaron eran mayormente pasajeros de tercera clase que estaban inmigrando a los Estados Unidos en busca de una vida mejor. En este momento habían 2.227 personas a bordo del transatlántico. Aunque es imposible determinar el número exacto debido a cancelaciones de última hora y la presencia
de pasajeros que subieron al barco a escondidas, y aunque la capacidad del Titanic era de 2.787 pasajeros, sin embargo, solo 20 botes salvavidas con capacidad para transportar solamente 1.178. Repito, 1.178 podían entrar en los botes de 2.787, los cuales eran un poco más de la mitad de los pasajeros que iban a bordo. Thomas Andrews, uno de los ingenieros navales diseñadores del gran barco, fue el primer pasajero en subir a bordo en Southampton. Jos Broyce May, presidente y director de la compañía Estrella Blanca, embarcó un poco más tarde. En el barco iban pasajeros famosos, entre ellos Isidor Straus, dueño de los grandes almacenes Macy's en Nueva York; John Jacob Astor, un empresario millonario; Benjamin Guggenheim, un magnate de la industria de cobre que viajaba con su amante y la dama de la aristocracia inglesa, Noelle Leslie, condesa de Rotherham. Se ha escrito que cuando Sylvia Harvard, esposa de Albert Candle, ellos son misioneros, ambos misioneros norteamericanos que regresaban con su hijo a los Estados Unidos, contemplaba cómo el personal de cubierta cargaba el equipaje. Este día 10 de abril de 1912, en Southampton, preguntó a uno de los mozos: ¿es verdad que este barco no se puede hundir? Y el joven le contestó: así es, señora, ni Dios mismo podría hundir este barco. ¿De dónde surgió esta creencia? De las declaraciones que había dado a la prensa Jos Broyce May, quien dijo que el Titanic era insumergible. Se ha escrito también de que cuando un periodista le preguntó a Thomas Andrews, ingeniero diseñador del Titanic, ¿qué tan seguro sería este transatlántico?, con tono irónico respondió: ni Dios mismo puede destruirlo. Los primeros días de viaje transcurrieron sin novedad, pero el 13 de abril empezaron a llegar los primeros informes de que se había visto grandes bloques de hielo en la ruta. Se dice que al menos una docena de mensajes fueron recibidos. Posterior a estos informes, cuando el Titanic ya había recorrido 2.335 kilómetros, se empezaron a recibir avisos, 9 en total, de otros barcos, de peligrosos icebergs o témpanos de hielo. Y para que se queden con la imagen de qué era lo que les estaban advirtiendo, los cuales fueron ignorados o no tomados muy en cuenta, ya que el Titanic siguió navegando a la misma velocidad. Se dice que cuando el barco Californian estaba atrapado en el hielo a 20 millas al norte del Titanic, su operador de radio, Creel Evans, envió un mensaje a todos los buques de las cercanías, mensaje que fue recibido en el Titanic por el operador de radio Jack Phillips, quien le respondió: cállate, cállate, estás interfiriendo en mi señal, estoy ocupado, estoy en comunicación con Cabo Reyes. Debido a que la temperatura del agua fue descendiendo a medida que el buque se acercaba a Terranova, el capitán ordenó tomar un rumbo más al sur. Sin embargo, el capitán ordenó que se mantuviera la velocidad, la cual era demasiado alta para las condiciones de navegación en ese momento. Para el atardecer del domingo 14 de abril, las aguas eran muy tranquilas, pero la temperatura de ella continuaba bajando a medida que caía la oscuridad, lo cual indicaba la presencia de iceberg cerca de la ruta que seguían. A las 11:30 de la noche, al no haber novedad alguna, el capitán Smith se retiró a su camarote a descansar. A las 11:40 de la noche, el vigilante de turno, Frederick Fleet, y para que lo vayan recordando y lo vayan conociendo, vio frente a él a unos 500 metros, fíjense, solo le quedaban 40 segundos de maniobra, vio frente a él a unos 500 metros una zona de sombra contra el cielo estrellado, que no podía corresponder a otra cosa más que un iceberg de 30 metros sobre el nivel del agua, e hizo sonar la campana 3 veces. Inmediatamente el teléfono dio la alarma al puente de mando.
en donde el oficial a cargo dio la orden de girar el barco hacia izquierda, ordenando el parar todas las máquinas. Sin embargo, ninguna de estas maniobras logró que el gran transatlántico pudiera evitar el iceberg, ya que aunque no se produjo un choque frontal, no se pudo evitar el roce del casco del barco en su lado derecho. Ahí les dejo la fotito. En su lado derecho, con la parte del iceberg que estaba bajo el agua, aflojándose los remaches que unían las grandes láminas de metal del casco por donde empezó a penetrar el agua, la cual inundó los primeros 5 compartimientos del barco, lo que era muy grave por cuanto el Titanic solo podía mantenerse a flote con 4 compartimientos llenos de agua. El capitán Smith pudo sentir el choque estando en su camarote, no así los pasajeros, porque apenas se sintió y de inmediato reunió a Thomas Andrews para inspeccionar los daños, quien al afirmar esto opinó del Titanic. El Titanic no podría permanecer a flote y que éste se hundiría en aproximadamente 2 horas. Smith ordenó a sus oficiales que el barco debía ser desalojado sin provocar el pánico en las personas. Sin embargo, el mismo capitán estaba impactado, no solo porque el barco más grande, lujoso y seguro del mundo estaba a punto de hundirse, sino porque él sabía que muchos pasajeros morirían por los pocos botes salvavidas. A las 12:10 de la madrugada, se enviaron por radio las llamadas de socorro y el capitán dio la orden de preparar los botes salvavidas. Pero el transatlántico Carpathia, que era el único que había respondido al aviso de la tragedia que había ocurrido y que acudía al rescate, tardaría 4 horas en llegar, ya que se encontraba a 93 kilómetros de distancia y el agua con bloques de hielo dificultaba ir a alta velocidad. Los camareros pasaron por los camarotes, comenzando por los pasajeros de primera clase, para indicarles que se abrigaran bien y para entregarles un chaleco salvavidas, pidiéndoles que fueran a la cubierta donde estaban los botes salvavidas, pues tendrían que desalojar el barco. Sin embargo, solo unos pocos pasajeros se dirigieron a la cubierta, ya que la mayoría no se inquietó, permaneciendo durante largo tiempo en el interior del Titanic. La tripulación hizo subir los pasajeros en los botes salvavidas, empezando por los de primera clase, dando preferencia a mujeres y niños. Sin embargo, como los pasajeros estaban confiados, muy pocos de ellos quisieron subirse a los primeros botes, por lo que al bajarlos al mar iban muy pocos pasajeros en ellos. Un ejemplo de ello es que en estos primeros 8 botes que tenían capacidad para 40 o 60 personas, solo llevaban 15 y algunos 28 personas. Pero cuando a las 2:05 de la madrugada el agua ya alcanzaba la cubierta, se desató el pánico entre los que quedaban y hubo gran confusión, de modo que los agentes de seguridad del barco que estaban tratando de mantener el orden tuvieron que hacer disparos ante una gran cantidad de personas, en su mayoría de segunda y tercera clase, que estaban tratando de subirse a los muy pocos botes salvavidas que quedaban, en los cuales se subieron hasta 60 personas, pero ya era demasiado tarde. Fue entonces que las personas, ahora sí, conscientes de que el Titanic se hundiría, empezaron a lanzarse al mar del Atlántico Norte, pero el agua estaba a 0 grados centígrados y aunque podían flotar por tener chalecos salvavidas, no podrían soportar las bajas temperaturas, lo cual significaba que en 15 a 20 minutos morirían sin esperanza de salvarse. Una fotito de los muertos en el Titanic. Según testigos que sobrevivieron, mientras los pasajeros se juntaban en la cubierta para tratar de abordar los botes salvavidas o buscar otra forma de salvar sus vidas, la orquesta compuesta, me encanta esto, la orquesta compuesta por 8 miembros empezó a tocar por orden del capitán Smith para evitar el pánico y no dejó de tocar hasta que el gran barco se hundió, siendo la última canción que tocaron un himno que pudo ser, según la versión de los testigos, más cerca de ti, Dios mío, más cerca. La letra de este himno dice: más cerca de ti,
oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me haya de alzar. Entonces entonaré ahí este himno con fervor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Y cuando a tu mansión me llevaras, y estrellas, luna y sol, yo dejar atrás, gozoso entonaré canción eterna ahí, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca. Qué terrible. En el último momento de su muerte, aún ahí, miren, no era casualidad que este himno sonara, diciéndoles que todavía había una oportunidad. Pero bueno, en esos momentos la desesperación es muy grande. 2 horas y 40 minutos después del impacto, a las 2:20 de la madrugada del lunes 15 de abril, el Titanic rápidamente se sumergió en el agua, lográndose salvar solamente 770 personas, en su mayoría mujeres y niños, dejando un total de 1.500 muertos aproximadamente por ahogamiento e hipotermia. Al parecer, mucho tiempo en las frías aguas del océano sin ser rescatados. Y de estos, el 75% de los pasajeros pertenecían a los de tercera clase, 59% a los pasajeros de segunda clase y 76% de los miembros de la tripulación, considerándose uno de los peores desastres marítimos y catástrofes en tiempos de paz de la historia, y sin duda el más famoso, conmocionando al mundo entero, sobre todo los habitantes de Nueva York e Inglaterra. Sin embargo, 106 años después, o quizás más, de que el Titanic se hubiese hundido, Senan Maloney, un investigador que ha dedicado 30 años a investigar las causas por las cuales se hundió, revela una nueva causa del hundimiento. Pero les cuento la investigación de este hombre. Al salir de Southampton, inició un incendio. En el incendio parecía no muy grande, entonces no le hicieron mayor caso, entonces lo dejaron a cargo de la tripulación o de la gente que estaba a cargo de las máquinas. Pero al llegar a este puerto de Irlanda del Norte, el incendio fue más fuerte y fue más alto y más grande. Entonces, cuando los ingenieros sofocaron el fuego con todas las personas para cancelar el viaje, había una duda: ¿se cancela o no se cancela? Entonces ellos lo que hicieron fue inspeccionar de nuevo el bote y vieron que los remaches del Titanic se estaban cayendo y que al tocar las láminas estaban frágiles. Mas sin embargo, dijeron: el viaje no se cancela y el Titanic tiene que llegar a Nueva York. Entonces emprendieron el viaje, o reanudaron, mejor dicho, el viaje. Y pues bueno, cuando llegaron al lugar de los icebergs estos, el barco choca justamente por el lado derecho, donde los remaches estaban zafando y donde las láminas estaban frágiles. De no haber ocurrido esta situación, el barco quizás hubiese resistido un golpe más fuerte y no se hubiesen llenado todos los compartimientos de la parte de abajo. Entonces, esta situación de ignorar el fuego como que no es nueva, o de ignorar algunas advertencias como que no es nueva. Y quisiera entonces, aplicando algunas reflexiones del Titanic, quisiera aplicarlas a nosotros y a las fases estas que hemos estado viendo sobre el reino de Dios. Los pasajeros del Titanic experimentaban una falsa seguridad. Y es que desde que el ingeniero Andrews dijo que el barco no se podía hundir, es más, llegar hasta la osadía de decir que ni siquiera Dios podía hundirlo, esto generó confianza en las personas, generó una falsa seguridad en las personas. Y lo otro es que le restaron importancia al fuego. Miren, el fuego es el fuego es terrible, y de los elementos de la naturaleza, el fuego es uno de los más peligrosos, que siempre encuentra paso si inicia en algún lugar. Y estas personas pues ignoraron las dimensiones. El fuego desde Southampton avanzó a grandes proporciones, a causar grandes daños en este Titanic. 3, no pusieron atención a las señales. El mar mismo se encargó de
reflejar en el cielo la sombra de los icebergs. Pero como ellos tenían una falsa seguridad, que no importaba, sí sabían que habían icebergs, pero no importaba, porque igual ellos los podían romper con el barco más poderoso e indestructible que habían construido. Así que entonces las señales y las advertencias también que se les dieron por teléfono hicieron caso omiso. Es más, estaba leyendo mientras buscaba esta información que los barcos cercanos que aceptaron la sugerencia de este barco que había encallado, volvieron a llamar al Titanic y le seguían advirtiendo que estaba en grave peligro de una colisión. Y ellos comenzaron a insultarlos y a tratarlos mal con improperios y toda clase de insultos bajos. Estaban llenos de una falsa seguridad y creían que nada podía destruirlo, por lo cual las señales las ignoraron y las advertencias que le fueron dadas también por teléfono. ¿Cómo aplicaríamos esto a nuestra vida? Y aquí es donde ya quiero ir aterrizando. Este barco, el Titanic, tenía un punto de partida, Southampton en Inglaterra, y tenía un destino de llegada, Nueva York en Estados Unidos. De la misma forma, nosotros, los seres humanos, tenemos un punto de partida y ese es el día de nuestro nacimiento. Y tenemos un punto de llegada que pueden ser dos lugares, o uno de los dos, mejor dicho, la patria celestial, la Nueva Jerusalén, o el lago de fuego que arde para siempre con fuego y azufre. Así como el Titanic tenía un capitán que se confió, o mejor dicho, que estaba lleno de confianza, de una falsa seguridad, de esa misma manera, nosotros tenemos un barco que se llama nuestra vida. Y el conductor puede ser Satanás a través de nosotros mismos, de nuestro yo, de nuestro ego. Y el colapso, el fracaso, está garantizado. Y así como los fallecidos, los que no pudieron terminar en los botes del Titanic, terminaron en el fondo del mar. Algunos dicen que 2.800 metros hacia abajo, donde se encontraron la mayor parte de los cuerpos. También hay un destino final donde muchos podrán terminar en un lago de fuego, como lo estuvimos hablando la última vez. Las advertencias que Dios ha tenido, toda la historia de la humanidad y lo que es la historia que nosotros hemos estado incluso viendo. Quiero leer este texto con ustedes, Mateo capítulo 7, versículo 13, dice: entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Quiero repetirlo. Entrad por la puerta estrecha, es como la advertencia, como el llamado de Jesús. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, dice el versículo 14, y angosto el camino que lleva a la salvación. En el Titanic, la mayor parte de las personas, y quiero relacionar el Titanic con también estas historias del reino de Dios en el pasado. Si se acuerdan, cuando la era antediluviana se les anunció que venía una destrucción para la humanidad por el pecado y que vendría un diluvio universal. ¿Cuántas personas llegaron al arca? 8 personas, y el resto todos se perdieron. Así como en el arca de Noé fueron muy pocos los que se salvaron, en el Titanic también fue la minoría los que se salvaron. Pues no es la excepción de los que se van a salvar en aquel gran día. Son muy pocos. Y así como podemos identificar, en este caso hemos identificado en el Titanic 4 errores que provocaron la muerte física de gran cantidad de personas. Como repito, nosotros hoy podríamos evitar terminar bajo un juicio que es para condenación y para muerte eterna. El primer error del Titanic fue que experimentaron una falsa seguridad, y es lo que han experimentado todas las generaciones en estos tiempos de las fases del reino de Dios. Una falsa seguridad. La gente ha confiado en sí misma o ha confiado en un líder religioso, en una persona o en un sistema, y terminaron colapsados. Pero
Es difícil terminar en las moradas eternas y no terminar en el lago de fuego sin tener en nuestras vidas esa tristeza que es según Dios, que es producida por un verdadero arrepentimiento. Y es imposible terminar en las moradas eternas sin ejercer la verdadera fe que salva, la verdadera fe en el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 7, versículo 21 nos cuenta cómo se presentarán muchos en aquel día. Pero Jesús nos advierte y dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizábamos en tu nombre? Y en tu nombre echábamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, y esto es lo que a mí me da hasta temblor, y entonces les declararé, y son las palabras de Jesús: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El comentarista bíblico Matthew Henry al respecto dice: no sirve confesar a Cristo como nuestro Señor, solo de palabra y con la lengua, y dirigirnos a Él de esta manera, profesar seguirle de ese modo. Podemos imaginar, se pregunta Matthew Henry, ¿podemos imaginar que eso es suficiente para llevarnos al cielo? ¿O que el que conoce el corazón se va a contentar con meras afirmaciones sin una realidad interior? No le estamos dando importancia al fuego. Hay personas que creen que el infierno es una metáfora o que es una ilustración y que no es del todo real. Es más, hay sectas como los Testigos de Jehová que dicen que el infierno se consuma con la muerte y que el peor infierno del ser humano es llegar a la muerte y ahí termina todo. Otros que creen que el infierno es la llegada de los pecadores, pero que al llegar los cuerpos no soportan y ocurrirá una explosión y una destrucción inmediata. A esto se le llama teoría de la aniquilación. Ahora, ¿qué dice la Biblia en cuanto a eso? Es una llegada al infierno, es un momento en el que llegamos y ¡pluf! Es una destrucción inminente o de un solo. El fuego que la Biblia nos dice es eterno y es permanente. Y aquí están los versículos. Mateo capítulo 25, versículo 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. Miren estas palabras, y las está diciendo Jesús a sus discípulos en esta plática que tiene. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, o sea, por siempre, para siempre, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dice la Biblia que es un fuego que nunca se apaga, y si no se apaga es que es permanente. Marcos capítulo 9, versículo 43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. El 44 dice: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Ven qué diferente a la teoría de la aniquilación con lo que realmente la Biblia nos dice? Y casi 1000 años más tarde, Isaías nos dice que es un fuego consumidor. Isaías capítulo 33, versículo 14. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros, se pregunta el profeta, quién de nosotros morará en el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? Permanente, para siempre. Así que, qué terrible. Podemos terminar en la Nueva Jerusalén, en la ciudad celestial de la que estuvimos hablando la vez pasada, o en un infierno donde el gusano nunca muere, le dijo Jesús. El gusano es el alma y es la capacidad de resistir el sufrimiento. Es terrible estar atenido a una falsa seguridad, y hoy vemos al mundo exactamente en eso. Inclusive la gente que conoce de la palabra, de la gente que escucha de la palabra, la gente que se congrega en una iglesia, la indiferencia sigue siendo tal cual, de la misma manera. Yo no entiendo si es que no hay conciencia de la gloria de Dios, o sea, lo maravilloso que va a ser llegar a ese lugar, pero tampoco hay conciencia del castigo y de la condenación eterna. El hecho de no comprender muchas cosas relacionadas con esto
esta falsa seguridad nos genera falsos cristianos. Y la Biblia pues ya nos dijo acerca de este tipo de señales que estaríamos viendo. ¿Por qué esperar? Yo quisiera, no sé, en el caso de mi familia, mis amigos y todo, quisiera convencerles de otra manera, pero tristemente no puedo. Porque cuando les hablo del Señor, les hablo del arrepentimiento, a todos dicen que sí, sí, claro, claro, amén. Sí, es eso, es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Pero sus vidas iguales. Me he sentado con personas que tienen años de estar yendo a la iglesia. De hecho, yo pastoreé una iglesia acá en Cofradía y yo les miraba a muchos que si el Señor venía, no se iban con el Señor, por lo que uno puede ver en el reflejo de sus vidas, por sus frutos. Y cómo quería yo agarrar el corazón y cambiarlo yo, pero tristemente no es mi trabajo, sino anunciar estas nuevas de salvación. Jesús dijo que habrían falsos cristianos, que habrían guerras, que se levantaría nación contra nación, que habrían pestes, hambres, tribulación y todo eso que les mencionó. Estos son algunos textos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y esta es una advertencia. No erréis o no se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Y aquí nos da una lista de personas y lista de pecados. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, en el infierno, que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Gálatas 7:6. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y eso es lo que muchos creen ahora. Es más, he escuchado gente diciendo: me es difícil convertirme ahora, me es difícil ser cristiano en este tiempo, pero en el último momento de la muerte, antes de morirme, ahí me voy a arrepentir. Y el Espíritu Santo, a través del escritor de Gálatas, nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Y esas son palabras mías: destrucción o muerte. Y lo que sigue del texto, todo dice: pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Esto fue lo que estuvimos viendo, la última fase en cuanto al infierno, del latín infernus, y que significa la parte de abajo. Es el término con que se traduce la palabra hebrea Seol y las palabras griegas Hades, Gehenna y Tártaro. Este lugar no es un punto en el que la gente cae y se acaba ahí, como que tiremos un mosquito a un fuego y se acaba ahí. Es para siempre. Y yo como quisiera que esto nos entrara en el corazón. Es para siempre. Así como la otra vida feliz es para siempre. El que caiga también acá es para siempre. Madres, padres, imagínense a sus hijos en este lugar. Pero hoy pueden pelear sus vidas, convirtiéndose primero, cada uno de ustedes. Y que el Señor tenga misericordia de los nuestros padres, nuestros hermanos y el resto de aquellos seres queridos que no quisiéramos verles allí. Quiero que miren esta imagen. Esto fue todo el recorrido que tuvimos en estas enseñanzas. En cada uno de estos eventos, el hombre cayó cuando Dios solo le ofrecía salvación. Y en todos estos eventos, el hombre ha culpado a Dios por los juicios que han venido sobre la tierra. Yo quiero que ustedes miren la imagen y meditan mientras les pongo la letra de la canción que sonó los últimos momentos en el Titanic. Quiero que ustedes vean esta imagen y que mediten en su corazón si el culpable es Dios. Si usted llega a la conclusión que el culpable no es Dios, entonces entenderá que el culpable es la humanidad, es el ser humano, es usted. Y si el culpable es usted, Dios sigue ofreciendo una oportunidad de salvación y de arrepentimiento. Pero piense por un momento. Les dejo ahí eso. Mediten en cada evento, en cada acontecimiento, en cada enseñanza que tuvimos de cada uno de estos eventos. Más cerca de ti.
Más cerca, oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí, sí, cual viajero voy con ansiedad, medroso al ver cerrar la oscuridad. Aún en mi soñar me hará sentir que estoy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Después al despertar a ti por fe, de mi aflicción altar elevaré. Y cuánto sufro aquí me hará sentir que estoy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Camino encuentro aquí que al cielo va, pues sé que allí tu amor me sostendrá. Cercano sentiré el ángel del Señor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Y cuando en tu mansión vea tu faz y estrellas, luna y sol, yo dejé atrás, gozoso entonaré canción eterna allí, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Amén. Amén. Quisiera pedirle que cierren sus ojos, no les voy a pedir que hagan nada extraño, solo que en aquel momento los discípulos se sentaron con Jesús en el monte de los olivos, inquietos y conscientes de lo que Dios era, le hicieron las preguntas que les dejaría certeza de lo que tendrían que hacer. Si ustedes tuviesen ahora mismo, que no me cabe la menor duda que está ahí, al lado de ustedes, Jesús, ¿qué le dirían? ¿Qué le quieren decir ahora mismo a Jesús? ¿Qué le quieren decir al Maestro que quiere salvarles? Ustedes siéntanse en toda la libertad de contarle, de confesarle, de suplicarle, de preguntarle y de hacer algún compromiso si así lo desean con Él. Mientras ustedes están ahí en sus meditaciones, yo quiero leerles los últimos versículos de toda esta temática que estuvimos abordando, pero de las reflexiones finales que hoy tengo. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 al 6 dice: solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Solo a través de Él, no hay otro camino, no hay otra fuente. Y solo ejerciendo fe salvadora en Él, con convicción de pecado, podemos acceder a este reino o a esta fase del reino. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice: no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No es el deseo condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que no cree será condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así como Dios cerró la puerta del arca de Noé, no estamos tan lejos de que se cierre la oportunidad de salvación que hay para la humanidad. Y qué triste es que a través de todas estas fases Dios ha tenido un solo objetivo y un solo deseo. Y ese objetivo y ese único deseo es llevarnos a sus moradas eternas o hacernos partícipes del glorioso reino de Dios. Isaías capítulo 55, versículo 6 dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Y si lo ponemos en primera persona, si fuese Jesús hablando directamente, diría: buscadme mientras pueda ser hallado. Llamadme, llamadme, ahora que estoy cercano. Y por eso que le digo que no me cabe la menor duda que está a nuestro alrededor, está a nuestro lado, ahora mismo. Qué triste es que sonara la final trompeta, dando anuncio y dando paso a las conmociones que ocurrirán y que comiencen a suceder estos eventos trascendentales y terribles sobre la tierra. Pero ya no habrá oportunidad de salvación para este momento, para este tiempo. El deseo de reflexionar sobre estos temas, las fases del reino de Dios, es que nos demos cuenta que Dios tiene un único deseo, y es mostrar su amor para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, te bendecimos esta mañana. Y quisiéramos, Señor, quebrantar nuestro corazón delante de ti. Mis emociones me conmueven, Señor. No quiero imaginar cómo te sientes tú realmente. Mi corazón se estremece esta mañana, Señor, y esto que yo no morí por nadie. Yo no vine a salvar a nadie. Pero con solo imaginar el hecho, Señor, de que tu inmenso amor te hizo dejar tu gloria, dejarlo todo, por amor a mí, eso me estremece, eso me conmueve, Señor. Soy indigno incluso, Señor, no merecedor de una salvación tan grande, de un regalo tan grande. Pero tu amor me ha alcanzado. Tu amor y tu fidelidad me han alcanzado. Y así como me alcanzaste a mí, hoy quieres alcanzar a todos los que estamos en este lugar, a todos aquellos que nos van a ver en diferido tal vez. Señor, cuánto amor, cuánta gracia para con nosotros. Cómo has tenido cuidado, cómo has tenido paciencia. Cómo has guardado tu ira mientras el pecado prolifera, mientras el pecado abunda. Tu gracia, Señor, también abunda. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y hoy estamos, Señor, siendo testigos de ellos. Cuánta gracia, cuánta gracia. Pero qué triste, cuánto rechazo a la gracia de Dios, cuánto rechazo al amor de Dios. Un Dios de amor, preocupado por salvarnos, por librarnos del mal, del peligro eterno. Y a través de todos estos temas hemos visto el rechazo del hombre hacia tu infinito amor, hacia tu infinita fidelidad, hacia tu maravillosa gracia, Señor.
Pero el Dios inmutable, el Dios que no cambia, hoy nos sigue extendiendo tu mano. Hoy sigue siendo día de salvación. Hoy ha llegado la salvación a nosotros. En nuestras manos está dejarlo o tomarlo. Ser parte de este reino para ir a las moradas eternas o terminar eternamente condenados en el lago de fuego. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de los nuestros, de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, amigos, cercanos. Aquellas personas, Señor, que nosotros quisiéramos verles salvos. Ten misericordia de ellos. Y mientras tengamos vida y aliento, Señor, seguiremos predicando tu palabra. Seguiremos compartiendo tu palabra, Señor. Porque es nuestra misión y es lo que nos has delegado. Y aquí estoy con vosotros, dice tu palabra, todos los días, hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén.